¿Qué puede esconderse bajo una ciudad que ya vive ahogada por el miedo? París, 1943. Las luces de las calles son débiles, filtradas por una neblina que parece tener vida propia. Las botas de los soldados enemigos golpean el empedrado con un ritmo constante, pero el verdadero terror no está en la superficie, sino bajo nuestros pies. Entre las sombras circula un susurro prohibido, un búnker que no figura en ningún plano oficial, un lugar que ni siquiera los oficiales alemanes se atreven a mencionar. Dicen que un pequeño grupo de la resistencia francesa lo descubrió por accidente, siguiendo un rastro de cajas selladas con símbolos extraños que llegaron en plena noche. Cuentos de terror, rumores imposibles, historias de terror que se cruzan con lo más oscuro de la guerra. Y sin embargo, quienes han visto ese lugar afirman que lo que ocurre dentro no se parece a nada humano. Relatos paranormales hablan de voces que se escuchan detrás de las paredes, gritos apagados y una sensación insoportable de que algo o alguien te observa incluso cuando crees estar solo. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte, porque no se trata solo de un escondite militar. No es un simple refugio antiaéreo. Es una herida abierta en el corazón de la ciudad, un espacio que respira un aire pesado, cargado de secretos que jamás debieron salir a la luz. Un miembro de la resistencia lo describió como un túnel que no lleva a ningún lado, aunque confesó que nunca tuvo el valor de llegar al final. Otros, los que sí lo intentaron, no volvieron a la superficie. En las tabernas más oscuras, donde los murmullos se mezclan con el olor a vino barato, se dice que dentro de ese búnker se realizan experimentos inhumanos, pruebas que desafían todo lo que conocemos sobre el cuerpo y el alma. Algunos creen que es un laboratorio para crear nuevas armas, pero hay quienes susurran que se trata de algo peor, algo que juega con la frontera invisible entre la vida y la muerte. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Sentir que un lugar te expulsa incluso antes de entrar, como si supiera tu nombre y tu miedo. Los pocos que han logrado escapar aseguran que las paredes gotean, que el suelo se siente tibio, como si algo se moviera bajo la piedra. Afirman que hay habitaciones donde la luz de la linterna se niega a penetrar y que incluso el silencio allí suena distinto, más denso, más vivo. El miedo, en tiempos de guerra, es una moneda de cambio constante. Pero este miedo, es diferente. Es un miedo que no entiende de banderas, que no distingue uniformes, que no se detiene aunque afuera suenen las sirenas de bombardeo. Es un miedo que se arrastra por las cloacas y asciende por las rendijas, un susurro bajo las calles que crece en la oscuridad, esperando el momento de ser escuchado. Quédate conmigo hasta el final, porque las voces que hablan del búnker lo hacen en susurros entrecortados, con miradas rápidas hacia las esquinas, como si temieran que algo pudiera oírlos, y quizás no. Estén equivocados. Puede que aquello que habita allí abajo no tolere que su nombre sea pronunciado. Y ahora, con cada paso que desciende por esas escaleras ocultas, con cada respiración que se mezcla con el olor metálico del aire, entenderás por qué incluso los alemanes lo mantienen en secreto. Porque lo que hay al final de ese pasillo no pertenece a este mundo, y eso es solo el comienzo. Si este tipo de relatos te atrapan, cuéntame en los comentarios qué parte de lo que has escuchado hasta ahora se quedó rondando en tu mente. ¿Cuál fue ese instante que te hizo sentir que estabas ahí, descendiendo esas escaleras húmedas, respirando el mismo aire pesado que los pocos que se atrevieron a entrar? Tus palabras no son solo un eco aislado, son parte de esta comunidad que camina junta entre sombras, buscando respuestas donde la luz no llega. Cuando dejas tu huella en los comentarios, cuando compartes lo que sentiste o imaginaste, ayudas a que esta oscuridad siga creciendo, a que más ojos y oídos se acerquen, intrigados, a este rincón
donde los cuentos de terror y los relatos paranormales se convierten en algo más que simples historias de terror. Se vuelven experiencias compartidas. Y si lo que has escuchado hasta ahora ha hecho que mires de reojo a la puerta más cercana, o que prestes atención al sonido lejano de un pasillo vacío, dale me gusta a este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero es una chispa que mantiene encendido el fuego que da vida a este canal. Cada pulgar alzado empuja estas narraciones más allá, para que quienes aún no saben que buscan este tipo de atmósfera, lo encuentren por casualidad, o quizás por destino. Suscríbete si quieres seguir caminando conmigo por estas sendas, donde lo inexplicable se mezcla con lo prohibido. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y ayuda a que más personas se adentren en estos relatos de terror, a que esta comunidad crezca como un círculo silencioso que se reúne cada noche para escuchar lo que otros temen, contar. Y mientras la ciudad duerme arriba, nosotros seguiremos descendiendo, porque lo que aguarda bajo las calles de París aún no ha mostrado su verdadero rostro. La humedad de las piedras parecía aferrarse a la piel, como si la ciudad, desde sus entrañas, intentara advertirles que retrocedieran. El capitán Marcel Dufresne, con el rostro marcado por años de decisiones que pesaban más que cualquier arma, observaba el mapa incompleto que un contacto les había deslizado horas antes en un café de 1900 Montmartre. Sus dedos, endurecidos por el frío y la tensión, seguían las líneas dibujadas a mano, tratando de descifrar los pasajes que la cartografía oficial negaba. Junto a él, Claire Morel mantenía los ojos fijos en las marcas rojas del papel. Como exenfermera, había recorrido algunos túneles durante evacuaciones clandestinas y sabía que allí abajo no solo se respiraba polvo, sino algo más, algo que parecía moverse entre las sombras. Etienne Lambert, encorvado sobre su mochila de herramientas y explosivos, mascullaba en voz baja, calculando rutas de escape y cargas necesarias para abrir cualquier acceso sellado. No le gustaban los espacios cerrados, pero su mentalidad pragmática lo mantenía enfocado. El peligro solo existía si uno se quedaba quieto demasiado tiempo. Jean Rochefort, en cambio, sostenía un cuaderno desgastado. Como historiador, había estudiado las fortificaciones medievales y las leyendas que corrían sobre ellas. Sabía que muchas veces la verdad oculta se escondía bajo capas de piedra y silencio, y que no todo lo que se encontraba podía explicarse con lógica. El hombre que les entregó el mapa no pidió nada a cambio, solo dejó una advertencia seca, sin inflexiones. Si escuchan un gruñido, no respondan. Aquella frase quedó flotando en el aire, como un eco que se instala en la memoria y espera su momento para despertar. Nadie preguntó más. Todos comprendieron que, a veces, las respuestas eran más peligrosas que las preguntas. Mientras descendían hacia las catacumbas, el aire se volvía más denso, impregnado de un olor metálico que no pertenecía a la tierra. Los pasos resonaban con un ritmo extraño, como si alguien o algo los imitara a distancia. Marcel ordenó silencio absoluto, y en esa quietud forzada, una vibración casi imperceptible recorrió el suelo, apenas un susurro grave, profundo, que heló la sangre de todos. No era viento, no era maquinaria. Claire sintió cómo la temperatura descendía de golpe, un frío seco que parecía morder la piel. Sus manos buscaron instintivamente la linterna, pero antes de encenderla escuchó algo. No era exactamente un gruñido. Era una mezcla imposible entre aliento y amenaza, como si una garganta no humana hubiera aprendido a imitar el sonido de un depredador. Etienne tragó saliva, sus dedos crispados sobre la hebilla de su mochila. Jean, pálido, murmuró algo sobre criaturas de las crónicas medievales que cazaban bajo tierra, pero su voz se quebró antes de terminar la frase. Entonces, entre dos arcos derruidos, algo se movió.
No era un reflejo ni un juego de luz. Dos destellos brillaron en la penumbra, ojos, pero no humanos. Se deslizaban sin prisa, como si la criatura disfrutara de la distancia que los separaba. Un olor fuerte, denso, como de hierro oxidado y carne húmeda, llenó el aire. El gruñido volvió, esta vez más claro, vibrando en el pecho de todos. Y en ese instante, el consejo del contacto resonó en sus cabezas. No responder. El capitán Marcel apretó el mapa contra su pecho y señaló un pasadizo estrecho. No necesitaban hablar para entender que debían seguir adelante. Cada paso era un viaje a lo desconocido, una transformación silenciosa en la que el miedo y la determinación se mezclaban, redefiniendo quiénes eran y hasta dónde estaban dispuestos a llegar. En algún lugar, más adelante, las paredes parecían latir. El pasadizo al que se adentraron se estrechaba cada vez más, obligándolos a avanzar en fila, con los hombros rozando la piedra húmeda. El silencio no era completo. Se escuchaban gotas cayendo en la distancia, un eco hueco que se mezclaba con un sonido más inquietante, como si un segundo par de pasos los imitara, pero siempre con un retardo mínimo, como un reflejo mal sincronizado. La humedad era sofocante, pegajosa, y el aire llevaba un rastro metálico que no desaparecía, impregnando la garganta con un sabor áspero. Marcel, al frente, no dejaba de observar hacia adelante, pero sus sentidos parecían enfocados también en lo que ocurría detrás de ellos. Claire, que marchaba tercera, sentía una opresión en el pecho, una especie de presión invisible que le recordaba las salas de hospital, donde los pacientes sabían que no saldrían con vida. Era como si las paredes mismas estuvieran observando, midiendo cada respiración. Etienne, incómodo por el peso de la mochila, murmuraba cálculos mentales para distraerse, pero interrumpió de golpe su recitación cuando un soplo helado recorrió la línea de su cuello. Jean, por su parte, iba murmurando para sí el significado de viejas leyendas que hablaban de criaturas guardianas, entidades que vivían entre sombras para proteger secretos que nunca debían salir a la luz. El gruñido llegó sin aviso, resonando desde algún punto del túnel, como si las paredes fueran garganta. Fue más largo esta vez, arrastrado, cargado de una paciencia perversa. Marcel levantó el puño para detener la marcha y el grupo quedó inmóvil. En esa pausa, todos sintieron lo mismo. Algo se movía despacio, acercándose. El eco de ese movimiento no era torpe ni humano, era fluido, como el de un depredador que se adapta al terreno, confiado en que su presa no escapará. Una sombra se proyectó en la curva siguiente, más alta que cualquiera de ellos. No se veía su forma completa, pero el contorno insinuaba extremidades demasiado largas y un cuello encorvado. Un olor intenso, mezcla de óxido y carne húmeda, llenó el aire con un impacto casi físico. Claire cerró los ojos por un instante, intentando no respirar tan profundo, pero al abrirlos se encontró con dos destellos fijos en la oscuridad, ojos que no parpadeaban y que parecían dilatarse, tragando la poca luz que quedaba. El gruñido se transformó en un sonido más grave, casi una vibración que atravesaba el suelo y subía por las piernas. Nadie se movió. Era como si el espacio se hubiera reducido, como si entre ellos y la criatura no hubiera más que unos pasos y una decisión que aún no sabían que tendrían que tomar. Marcel fue el primero en reaccionar. Giró hacia la izquierda, hacia un pasillo lateral cubierto de huesos incrustados en las paredes. Cráneos amarillentos miraban con cuencas vacías y algunos aún conservaban fragmentos de telas raídas, recordando que esas criptas habían sido olvidadas mucho antes de la guerra. El nuevo pasaje desembocó en una cámara más amplia, donde el aire se volvía denso y frío. Allí, semienterrada en la pared, una compuerta de acero esperaba, bloqueada desde dentro. No tenía marcas evidentes, salvo un grabado
En el centro, una luna llena, rodeada por runas antiguas, que Jin no reconoció de inmediato, pero que lo hicieron palidecer. El eco de pasos, no los suyos, volvió a sonar detrás, más cercano que nunca, como si el monstruo hubiera decidido que ya era hora de acortar la distancia. Jin pasó los dedos por el grabado de la luna llena, siguiendo el contorno de las runas, con la cautela de quien teme que un simple roce pueda despertar algo dormido. Su respiración era corta, casi contenida, como si intuyera que ese símbolo no solo representaba un secreto, sino una advertencia. Marcel se inclinó, evaluando la compuerta. No había cerrojo visible, pero sí marcas profundas en el metal, como arañazos que parecían haber sido hechos desde dentro. Claire, con el ceño fruncido, no apartaba la vista de aquellas huellas. Estaban demasiado frescas para pertenecer a un pasado olvidado. Etienne dejó la mochila en el suelo y comenzó a preparar una carga controlada. El silencio era tan espeso que incluso el chasquido del encendedor pareció un estruendo. Fue entonces cuando lo sintieron de nuevo. El gruñido, más cercano, arrastrando una resonancia que vibraba en las paredes y en los huesos. No era un simple sonido, era una presencia que se manifestaba a través de la materia, como si la piedra misma se estremeciera ante su paso. Marcel miró a todos, sin palabras, y en ese intercambio quedó claro que la compuerta no era solo una vía de acceso, sino la única barrera entre ellos y lo que les seguía. El destello de los ojos apareció otra vez en el túnel, más nítido, más afilado. Esta vez la criatura no se ocultaba. Su silueta se definía contra la penumbra. Hombros anchos, un torso inclinado hacia adelante y extremidades que terminaban en garras largas, húmedas, reflejando una luz inexistente. El olor a hierro y carne húmeda golpeó como un muro invisible, provocando un instante de vértigo colectivo. La criatura no avanzó de inmediato. Se quedó allí, observándolos, estudiando cada movimiento, como si quisiera que sintieran el peso de su paciencia. Etienne activó la carga, y la explosión contenida resonó como un trueno sofocado, levantando una nube de polvo y fragmentos de piedra. La compuerta cedió con un quejido metálico, revelando un pasillo estrecho que se extendía hacia una oscuridad menos orgánica, más fría, de un silencio artificial. Claire fue la primera en cruzar, y el cambio fue inmediato. El suelo ya no era de tierra y hueso, sino de hormigón liso, y un parpadeo intermitente provenía de algún punto lejano. El grupo se adentró sin volverse, aunque todos sabían que la criatura seguía allí, observando. El parpadeo resultó ser una luz suspendida en el techo, alimentada por un generador cuyo zumbido irregular rompía la quietud. El aire aquí tenía otro peso, un olor rancio, metálico, mezclado con algo más profundo, como sangre vieja que nunca terminó de secarse. Las paredes estaban limpias, pero el orden del lugar era inquietante, como si hubiera sido abandonado en medio de una actividad frenética. Entraron en la primera sala, escritorios alineados, mapas extendidos con rutas de transporte marcadas en tinta roja, fotografías clavadas en paneles de corcho mostrando hombres y mujeres conectados a máquinas rudimentarias. Algunos rostros estaban cubiertos por manchas oscuras, como si alguien hubiera intentado borrarlos. Claire, movida por una mezcla de intuición y temor, revisó una carpeta de cuero. Entre hojas mecanografiadas y papeles manchados, encontró un encabezado que le heló la sangre: Proyecto Volmont. El nombre se repetía en varias páginas, acompañado de dibujos anatómicos alterados y descripciones técnicas que parecían más cercanas a la vivisección que a la medicina. Marcel la observó en silencio, pero antes de que pudiera preguntar, un nuevo sonido se filtró desde la compuerta rota, ahora a sus espaldas. El mismo gruñido, más grave, más seguro, y con la cadencia de algo que ya no necesitaba ocultarse. El sonido se extendió por el pasillo como una vibración que atravesaba el aire
y se anclaba en el pecho. No era un simple gruñido, sino una afirmación de presencia. Claire se giró instintivamente hacia la compuerta destrozada, pero la luz parpadeante apenas dibujaba un marco irregular en la oscuridad. Nada se movía allí, y sin embargo, todos lo sentían. Esa certeza instintiva de que algo respiraba en sincronía con ellos, demasiado cerca para ignorarlo. Marcel, con el mapa todavía en la mano, decidió avanzar. Quedarse quietos era permitir que la criatura decidiera por ellos. Cada paso los llevaba más adentro del búnker, y con cada metro el zumbido del generador se mezclaba con otro sonido, sutil al principio. Un golpeteo metálico, irregular, como si unas garras estuvieran raspando una superficie de acero. La mentalidad de supervivencia de Etienne le obligaba a identificar la dirección, pero el eco era tan confuso que parecía venir de todas partes. El olor a sangre seca se intensificaba, mezclado con un matiz más agrio, como el de un animal encerrado demasiado tiempo. Llegaron a un corredor lateral, apenas iluminado por una bombilla temblorosa. Al final, una puerta reforzada se abría sobre sus bisagras torcidas, y más allá, una celda destruida desde dentro. Las barras, dobladas como si fueran de plomo, mostraban la fuerza de algo que no encajaba en las proporciones humanas. En el suelo, huellas profundas marcaban el cemento. Eran humanoides, sí, pero los dedos terminaban en garras largas que habían dejado surcos afilados. Claire se agachó para observarlas. Algunas huellas parecían recientes. El polvo desplazado aún no había vuelto a asentarse. Jean, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, habló con un tono bajo, como si temiera que las paredes pudieran escucharlo. Mencionó viejas leyendas francesas, relatos transmitidos en susurros sobre criaturas capaces de transformarse con la luna llena, usadas por el pasado para infundir terror en aldeas aisladas y someterlas sin disparar un arma. Pero aquí, el impacto de la escena no dejaba espacio para el folclore ingenuo. Las marcas eran reales. La violencia que había arrancado las barras era tangible, y la sensación en el aire no correspondía a un mito, sino a algo vivo, algo que podría estar moviéndose en ese mismo instante. Un golpe seco resonó desde el pasillo que acababan de recorrer, seguido de un roce prolongado, metálico, como uñas raspando una puerta cerrada. Marcel levantó la mano, pidiendo silencio, y fue entonces cuando lo escucharon, un aliento largo, pausado, que parecía medirlos. No estaba corriendo hacia ellos, no lo necesitaba. Sabía que estaban atrapados y que cada decisión que tomaran solo los llevaría más adentro de su territorio. El parpadeo de la luz pareció sincronizarse con ese sonido, dejando instantes breves de oscuridad total en los que por un segundo Claire creyó ver algo enorme cruzar de un lado a otro al fondo del pasillo. Cuando la luz volvió, el espacio estaba vacío, pero las huellas en el polvo del suelo ya no coincidían con las de antes. Claire retrocedió un paso al ver las nuevas huellas. No era solo que fueran más grandes que las anteriores, era que el peso que habían dejado hundía el polvo y el cemento como si la criatura se hubiera detenido allí, observando antes de seguir moviéndose. Marcel, sin apartar la vista del pasillo vacío, dio la orden de avanzar, y lo hicieron casi al unísono, como si cualquier vacilación fuera una invitación para que aquello acortara la distancia. Etienne, que había cargado con explosivos toda la misión, ahora sentía que ninguna detonación podría ser suficiente si esa cosa decidía embestir. El pasillo se bifurcaba y tomaron el corredor de la derecha, donde el olor metálico se volvía más intenso, casi tangible. Cada respiración era una mezcla entre humedad rancia y algo que no correspondía al encierro de décadas. Un rastro fresco, vivo, como si lo que lo seguía hubiera pasado por allí hace apenas unos minutos. El parpadeo intermitente de las luces dejaba vislumbrar fragmentos,
ganchos oxidados colgando del techo, mesas metálicas volcadas, manchas oscuras extendidas por el suelo que no necesitaban ser confirmadas para entender su origen. La sensación de viaje hacia el corazón de una verdad oculta se hacía más densa con cada paso. El impacto no estaba solo en lo que veían, sino en la mentalidad que empezaba a moldearse en ellos. Ese lugar no era un simple escondite, era un escenario de decisiones que habían cruzado cualquier límite humano. Jean fue el primero en reconocerlo, con un temblor en la voz que traicionaba su compostura. Las viejas leyendas de hombres lobo no hablaban solo de maldiciones, sino de intentos deliberados de replicar la fuerza y la ferocidad de un depredador. Aquí, esas historias parecían haber dejado de ser un recurso para infundir miedo y haberse convertido en un plan ejecutado. Giraron hacia una puerta doble, entornada, y lo que encontraron al atravesarla fue un laboratorio devastado. Jaulas de acero retorcidas como si fueran alambre, bisturís oxidados alineados con un orden que resultaba inquietante, frascos con órganos suspendidos en un líquido amarillento, cada uno etiquetado con una precisión meticulosa. En una esquina, una cápsula criogénica rota yacía abierta, con sus paredes internas salpicadas de manchas de sangre que no había terminado de secarse. El frío que emanaba de su interior no era suficiente para disimular ese olor metálico tan reciente que hizo que Claire apretara los labios hasta ponerse pálida. Marcel se acercó a una mesa cubierta de papeles y encontró un cuaderno encuadernado en cuero, el diario de un médico alemán. Las páginas, amarillentas y manchadas, describían con un detalle casi obsesivo un experimento cuyo objetivo era fusionar la resistencia animal con la fuerza humana, usando prisioneros como materia prima. La lectura no era solo repulsiva, transmitía una frialdad metódica, una mentalidad que justificaba cualquier atrocidad en nombre de un resultado. Entre las últimas páginas, una anotación escrita apresuradamente rompía la uniformidad del texto. No puedo controlarlo más. Antes de que Marcel pudiera leer en voz alta, un golpe seco resonó desde el pasillo que habían dejado atrás, seguido por el eco inconfundible de garras arrastrándose sobre el metal. Esta vez no era un sonido distante. Estaba dentro del búnker, moviéndose con la confianza de quien conoce cada rincón. El golpe resonó otra vez, esta vez más cerca, acompañado por un sonido húmedo, como garras arañando una superficie metálica. La luz parpadeó y por un instante todo el laboratorio quedó sumido en una penumbra densa, apenas rota por el reflejo tenue en los frascos de formol. El zumbido del generador se volvió irregular, como si también estuviera reaccionando a la presencia de lo que acechaba. Marcel alzó la mano, pidiendo silencio, pero en ese momento lo escucharon con claridad. Una respiración profunda, pausada, que se filtraba desde la oscuridad del pasillo. No era agitada ni errática. Tenía el ritmo controlado de un depredador que sabe que ya tiene acorralada a su presa. Claire se giró hacia la entrada, intentando enfocar con la linterna, pero el parpadeo constante de las luces jugaba con su percepción. Las sombras parecían moverse solas, estirándose y contrayéndose como si respiraran. Entonces, en uno de esos destellos, lo vieron. Una figura enorme, encorvada, cuyo pelaje oscuro estaba surcado de cicatrices profundas, como si hubiera sobrevivido a batallas que ningún animal podría resistir. Los ojos, de un amarillo intenso, brillaban con una conciencia inquietante, fijos en ellos sin parpadear. Jean retrocedió de golpe, murmurando algo sobre las descripciones antiguas que había leído, pero su voz se perdió bajo el rugido que llenó la sala. Fue un sonido que no solo se escuchaba, se sentía en el estómago, en los huesos, un estremecimiento que obligaba al cuerpo a reaccionar antes que la mente. Marcel abrió fuego sin dudar y el resto lo siguió,
Las detonaciones retumbaron entre las paredes de hormigón, pero el impacto sobre la criatura fue mínimo. Cada bala parecía atravesar el pelaje sin detener su avance, provocando únicamente un aumento en la furia que emanaba de su postura. Con un salto que desafió cualquier expectativa, la bestia derribó una mesa metálica y atravesó parte del laboratorio, obligando al grupo a dispersarse. Etienne lanzó una granada de humo para ganar segundos, y la sala se llenó de una neblina espesa que distorsionaba las siluetas. Entre esa cortina, los ojos amarillos seguían visibles, moviéndose con una calma que no encajaba con la fuerza de sus zancadas. Marcel gritó la orden de retirada, y todos corrieron hacia un pasillo lateral. El sonido que los perseguía era ensordecedor. Garras golpeando el metal del suelo, zancadas largas que parecían reducir la distancia con cada eco. El corredor se estrechaba y reverberaba con cada impacto, como si las paredes transmitieran el pulso de la cacería. Claire sentía que cada respiración de la criatura se mezclaba con la suya, que el aire que llenaba sus pulmones no le pertenecía del todo. Giraron una esquina, apenas iluminada por una bombilla moribunda, y el rugido volvió a estallar detrás de ellos, más cercano, más brutal. El búnker, con sus pasillos interminables y su olor a sangre vieja, se había transformado en un laberinto vivo, uno que parecía cerrar sus salidas a medida que avanzaban. El pasillo parecía estirarse sin fin, como si el propio búnker quisiera prolongar su huida para desgastarles el cuerpo y la voluntad. La criatura no se lanzaba sobre ellos de inmediato. Su mentalidad era otra. Jugaba, apagaba luces de golpe, hundiéndolos en una oscuridad absoluta que duraba lo suficiente para que el eco de sus pasos se confundiera con el de ellos. Luego las volvía a encender de forma intermitente, dejando breves destellos en los que podían verla al fondo, inmóvil, bloqueando alguna intersección y desapareciendo justo antes de que pudieran apuntar. Marcel comprendió que aquello no era un ataque impulsivo, sino un viaje calculado hacia el miedo más primario. Cada decisión que tomaban, doblar un pasillo, abrir una puerta, detenerse a escuchar, parecía estar contemplada en un juego de cacería en el que ellos eran la pieza más débil. Claire sintió que las paredes se cerraban, que el aire se volvía más espeso y frío con cada paso, como si algo les arrebatara el calor poco a poco. Jean, por su parte, no apartaba los ojos del techo. El sonido de las garras no siempre venía del suelo. En una de las galerías, la luz volvió súbitamente y el olor los golpeó con una fuerza insoportable. Allí, tendidos como marionetas rotas, yacían cuerpos mutilados de soldados alemanes. Las heridas eran recientes. La carne, aunque empezaba a descomponerse, todavía conservaba ese tono húmedo que hablaba de muerte reciente. Algunos tenían el torso abierto como si hubieran sido despedazados con una fuerza brutal. Otros, los huesos fracturados en ángulos imposibles. El impacto de aquella visión no solo confirmaba que el monstruo había estado libre durante semanas, sino que prefería mantener a sus presas dentro de este laberinto antes de acabar con ellas. Etienne, recuperando un atisbo de control sobre el temblor de sus manos, comenzó a preparar explosivos. Su voz era apenas un murmullo mientras explicaba que no eran para atacar, sino para bloquear pasillos en caso de quedar atrapados. Colocó la primera carga en una columna lateral, sus dedos moviéndose con una precisión casi mecánica, como si aferrarse a la rutina le protegiera de la tensión que crecía a su alrededor. Marcel le ayudó a cubrir los detonadores, pero ambos sabían que aquello no era una garantía. La criatura se movía con una agilidad que desafiaba cualquier estrategia. El silencio volvió, interrumpido solo por el crujido de un cuerpo al ser arrastrado en algún punto más allá de su visión. Claire apretó la linterna con tanta fuerza
que sus nudillos se tornaron blancos, y Jin, sin levantar la voz, pronunció lo que todos estaban pensando. Aquello no estaba tratando de matarlos, todavía, simplemente los estaba llevando, como un pastor conduce a su rebaño, hacia el lugar donde quería que todo terminara. El aire se volvió más pesado, como si el propio búnker hubiera decidido sellar todas sus salidas. Las luces parpadearon con una cadencia irregular, proyectando sombras alargadas que parecían moverse de forma independiente. Marcel detuvo al grupo en seco al llegar a una bifurcación. Delante, un pasillo estrecho que conducía hacia la sala de generadores. Detrás, un silencio demasiado calculado. Fue en ese instante cuando el rugido se dejó oír de nuevo, más cercano, tan profundo que vibraba en las costillas. No era solo un aviso, era una declaración de que la cacería estaba llegando a su clímax. La criatura no apareció de inmediato. Se desplazaba en los márgenes de su visión, dejando que el eco de sus zancadas golpeara el metal y se repitiera en cada pared. La mentalidad que transmitía no era la de un animal salvaje, sino la de un depredador con una estrategia, uno que entendía que la presión psicológica podía quebrar la voluntad antes que los huesos. Claire percibió un cambio en el aire, un descenso de temperatura tan brusco que le nubló el aliento. Etienne, sin apartar la vista del pasillo, activó el temporizador de las cargas que había ido preparando, sabiendo que pronto no tendrían otra opción. Entraron en la sala de generadores, un espacio amplio con columnas y maquinaria oxidada que exhalaba un zumbido grave. El lugar olía a aceite quemado y metal viejo, pero también a algo más reciente, un rastro de sangre fresca que formaba un sendero irregular hacia una de las esquinas. Antes de que pudieran reaccionar, la figura emergió desde allí, enorme, encorvada, el pelaje oscuro manchado de cicatrices abiertas que aún rezumaban. Los ojos amarillos brillaron en 1909. La penumbra y el gruñido que lanzó esta vez fue distinto, no de advertencia, sino de decisión. Marcel dio un paso al frente, rifle en mano, y sin decir palabra le indicó a Claire y Etienne que se movieran hacia el panel donde podían detonar las cargas. El monstruo avanzó, y la distancia entre ambos se cerró en segundos. El impacto fue brutal, garras contra metal, un rugido que desgarró el silencio, el eco de disparos que parecían perderse en el espesor del pelaje. Marcel recibió un zarpazo que lo lanzó contra una columna, pero se levantó tambaleante, disparando de nuevo para mantener la atención de la bestia sobre él. Claire y Etienne, con la respiración acelerada, activaron el mecanismo. Las luces parpadearon violentamente y el zumbido del generador se elevó a un rugido mecánico. La criatura, como si entendiera lo que ocurría, giró la cabeza hacia ellos, pero Marcel aprovechó ese instante para empujarla hacia la cámara central, cerrando una compuerta oxidada que chirrió con un sonido final y definitivo. El detonador vibró en la mano de Etienne antes de que lo presionara. La explosión no fue solo un estallido, fue un colapso que hizo temblar cada muro del búnker. Polvo, metal y piedra se mezclaron en una nube que cegó a todos. Entre el estruendo, un último rugido emergió de la cámara, prolongado, furioso, como si se negara a extinguirse incluso cuando la estructura empezó a derrumbarse. Y cuando el eco se apagó, el silencio volvió, pero no la calma. Algo en ese sonido final dejó claro que la historia en realidad no había terminado. El polvo aún caía en remolinos cuando Claire y Etienne, medio cegados y con los pulmones ardiendo, encontraron un pasillo lateral que había resistido el derrumbe. El aire allí estaba más frío, pero el silencio tenía un peso extraño, como si alguien más respirara con ellos. Si esta historia te mantuvo en tensión hasta el último instante, deja tu me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos los pasillos ocultos de la guerra. Tu presencia aquí mantiene viva esta oscuridad y nos acerca a descubrir lo que otros prefieren callar.
se arrastraron por el corredor, guiados por la luz temblorosa de una linterna que apenas lograba abrirse paso entre las sombras. Cada tanto, el eco lejano de un golpeteo metálico resonaba detrás, demasiado tenue para ser una amenaza directa, pero demasiado regular para ser un ruido cualquiera. Finalmente, una débil claridad les indicó la salida. El cielo gris de París y el aire helado les golpearon el rostro como una bofetada. Se dejaron caer sobre el suelo húmedo, jadeando, intentando convencerse de que todo había terminado. Fue entonces cuando Claire sintió un calor extraño en su hombro. Al mirar, descubrió 3 marcas profundas, como cortes curados a medias, pero no recordaba haberlas recibido. La tela de su abrigo estaba rasgada en ese punto, y en el borde de la herida, la piel parecía más pálida de lo normal, casi grisácea. Etienne, aún sentado, abrió la mano para dejar que caer algo que había encontrado en su bolsillo durante la huida. Un trozo de papel ennegrecido, con el mismo símbolo de la luna llena que estaba grabado en la compuerta del búnker. Lo observó en silencio, y antes de que pudiera decir nada, el papel comenzó a humear lentamente, hasta reducirse a cenizas en cuestión de segundos. En ese instante, un eco distante emergió de las profundidades, un rugido apagado que parecía viajar por las tuberías y las piedras bajo la ciudad. No era el rugido de un animal herido, era el llamado de algo que aún tenía fuerzas para salir. Claire levantó la vista hacia la oscuridad de la entrada derrumbada. Su voz fue apenas un susurro, pero cargada de una certeza que helaba la sangre. No hemos cerrado la puerta, solo la hemos dejado esperando. Etienne no respondió. Simplemente recogió su mochila y se puso en pie, pero antes de alejarse, lanzó una última mirada hacia la entrada sellada. En la penumbra, juraría haber visto un destello amarillo, como 2 ojos, observándolos desde el fondo. El viento se llevó las últimas cenizas, y con ellas la ilusión de que estaban a salvo, porque lo que habían encontrado en París no era único.